Bueno, continuando con la explicación de la microscopía de tronco encefálico, vamos a ver ahora puente. En sus principales estructuras, ustedes recordarán que hay muchos fascículos que van discurriendo por estos lugares de paso hacia niveles superiores que proceden de niveles inferiores, así como también otros que procediendo de niveles superiores descienden hacia la médula y que se considera que están implícitos y que ya los hemos visto de alguna forma cuando estudiamos los fascículos. Entonces el puente de Barolio, ya ustedes saben, está ubicado entre el bulbo y el mesencéfalo. Nosotros para el estudio del puente consideramos 3 cortes, ¿no? Y vale la pena distinguir una porción inferior o basilar y una porción dorsal o tegmental, ¿ya? Este sería un primer corte realizado a nivel de la eminencia teres. Les recuerdo que la eminencia teres es una protrusión que la observamos en el piso del cuarto ventrículo, que está ubicado entre el surco medial del tallo del piso, que es el tallo del cálamo, y los surcos laterales, que son los surcos limitantes, ¿no? En la parte media del piso del cuarto ventrículo, ahí se ubica esta estructura aquí, conocida con el nombre de eminencia teres. ¿Qué es la eminencia teres? No es otra cosa que el núcleo del sexto par, que está ubicado aquí, el núcleo del sexto par, ¿no? El cual se rodea de las fibras del nervio facial, ¿ya? El núcleo del facial está aquí, se va hacia atrás, ¿ya? Rodea al núcleo del sexto par y emerge por la fosa supraolivar, por encima del bulbo raquídeo. En cambio, este núcleo de aquí emite sus axones hacia adelante y hacia afuera para emerger en el surco bulbo protuberancial, como ustedes recordarán en la cara anterior, en aquel surco que divide el bulbo de la protuberancia. Entonces, comienzo explicándole la eminencia teres porque es un corte que se realiza exactamente atravesando esta estructura del piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Lógicamente, si venimos de la parte anterior hacia la lateral y posterior, este sería parte, se ve apenas aquí la muesca que forma el surco basilar, donde va alojada la arteria basilar, ya de esa arteria importantísima que pertenece a la circulación vertebrovasilar, ¿no? Y forma aquí 2 protrusiones a ambos lados, en la cara anterior de la protuberancia, que son los rodetes piramidales. ¿Por qué se forman estas protrusiones? Porque por aquí descienden este oscuro que se ve aquí, que son el haz córtico espinal, que como un solo manojo de fibras viene desde la corteza motora primaria descendiendo hacia niveles inferiores, hacia la médula. No se olviden que más abajo, en la parte inferior del bulbo, pues se descosará una parte de este fascículo. Este es un fascículo, ¿ya? El cual está incluso, estos blancos son una serie de núcleos que hay en esta zona anterior de la base de la protuberancia, que se conoce con el nombre de núcleos pontinos, ¿ya? Los núcleos pontinos se incorporan dentro de la motricidad en las vías extrapiramidal, que prosiguiendo de la corteza viene a hacer relevo aquí en estos núcleos pontinos, se decursan en la línea media y luego se van hacia el cerebelo, hacia el neocerebelo, por medio del pedúnculo cerebroso medio o brachium pontis. Por lo tanto, ya hemos visto varias estructuras aquí externamente, el círculo basilar, los rodetes piramidales, internamente lo que obliga a hacer esa protrusión
es el haz corticoespinal, grueso manojo de fibras que vienen de la corteza de paso para la médula. Acá tenemos los núcleos pontinos, ¿no? Que ya les dije, pertenecen al sistema extrapiramidal, ¿no? Y que fueran parte, los centros de relevo del haz córtico ponto cerebeloso, ¿ya? Cuyas fibras se van a integrar al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso medio. Aquí vemos esto oscuro que corresponde a un entrecruzamiento de fibras, en gran parte acá el lemnisco medial, que ya sabemos de dónde procede, núcleo gracias y cuneatus en la parte póstero y inferior del bulbo, ya emite sus axones que se entrecruzan, fibras arciformes internas, y luego asciende con el nombre del lemnisco medial, ya. Este es el lemnisco medial que va de paso hacia el tálamo, ya. Mientras las fibras del lemnisco medial son en este momento ascendentes, hay otras fibras horizontales que son las que corresponden al cuerpo trapezoide. ¿Qué es el cuerpo trapezoide? No es otra cosa que fibras horizontales, axones que proceden de los núcleos cocleares. No se olviden que los núcleos cocleares están en la parte superior del bulbo raquídeo, y que abrazando al pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Aparte de los núcleos cocleares y principalmente del núcleo coclear ventral, también participan de ella los núcleos vestibulares, el núcleo cuerpo trapezoide, ¿no? Que son fibras horizontales. Hacia acá va a estar el lemnisco lateral, ¿no? Que pertenecen principalmente a la vía acústica. El lemnisco lateral procede igual de los núcleos cocleares, ¿no? Y principalmente del núcleo coclear ventral, y asciende por la protuberancia y y llega hasta la parte inferior del mesencéfalo, donde termina en el núcleo del colículo inferior o en el tubérculo parigémino inferior, ¿no? Hasta ahí llega el lemnisco lateral. Entonces estamos viendo aquí estas fibritas son las fibras del sexto par, que se dirigen a emerger acá adelante en el subcúmulo protuberancial. Estas fibras se ve en parte las fibras, aquí deberían ir también las fibras del séptimo par, que le dan la vuelta y para formar eminencia teres, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí las fibras del séptimo par que van camino a darle la vuelta, ¿ya?, a el núcleo del sexto par. Otras estructuras que podemos distinguir aquí, el fascículo lateral medial, ¿no?, que son estos dos puntos. Este fascículo discurre en la base en la región periependimaria, periaqueductal, en este caso en el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Tiene muchas funciones, de las que es un fascículo de asociación de varios núcleos del tronco, pero entre las que más he estudiado es aquellas que tienen que ver con los movimientos coordinados de los ojos con el giro de la cabeza, movimientos oculocefalógeros, ¿no? También tiene fibras que proceden desde el cerebelo, de los núcleos vestibulares, y en cuanto a esta función de los movimientos oculocefalógeros, entiéndase que de manera cruzada inerva tanto el tercero, el cuarto como el sexto núcleos. Estas son las principales estructuras. Lógicamente acá encontraremos la formación reticular, que es una gran redecilla de núcleos y fibras que son moduladores del funcionamiento de todos los núcleos que encontramos a este nivel. Entonces ya podemos apreciar aquí que este es un corte en la parte, en la mitad transversal del cuarto ventrículo, en donde se encuentra la eminencia teres. Esta es la estructura principal, ¿ya?
ya dijimos cómo son las fibras que emergen por acá, lo que es el menisco medial, lo que es el cuerpo trapezoide, lo que es el menisco lateral. Lógicamente nosotros seguiremos viendo aquí otras estructuras como el núcleo espinal del quinto par, ¿ya? Estructuras que ya las vimos en cortes anteriores. Aquí vemos al cuarto ventrículo, ¿ya? Esta es la base de la protuberancia, pero lo que más llama la atención lógicamente es la emergencia de esta fibra que corresponde a la raíz del quinto par, ¿no? Y vamos a ver que hacia la parte interna aquí se encuentra, de estas fibras se encuentra el núcleo motor del quinto par, y hacia afuera el núcleo sensitivo del quinto par. No olvidemos que el quinto par es un nervio mixto, ¿no? Que tiene función de dar la sensibilidad a la mitad de la cara, pero que tiene una raíz motora que va a inervar la región de la mandíbula, principalmente a los músculos masticadores, pterigoideos, temporal superficial, entre otros, macetero, etcétera, ¿no? Seguimos viendo estructuras que ya vimos en el corte anterior. Aquí está el surco basilar propiamente dicho, su máximo esplendor. Acá tenemos el haz córtico espinal que discurre por esta zona y que origina estas construcciones llamadas rodetes piramidales. Todo esto de acá, entre estas fibras horizontales, que son los núcleos continuos, ¿ya? Que ya les dije que se dirigen hacia el cerebelo después de cruzarse en la línea media por medio del tubérculo por medio del pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Entonces esta parte de acá corresponde al pedúnculo cerebeloso medio. El menisco medial, ¿ya? Más hacia afuera el menisco lateral, ¿ya? El cuarto ventrículo, ya les había hablado del fascículo ventricular medial, que está exactamente en la parte media y en el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Y esto que correspondería, recién comienza a ver, es el pedúnculo cerebeloso superior. Y finalmente ya la parte más rostral de la protuberancia, ¿no? Seguimos viendo estas estructuras de la base que es discal, ¿ya? Ya vemos más desarrollado el pedúnculo cerebeloso superior. Al mismo tiempo el cuarto ventrículo comienza a cerrarse nuevamente, porque ya a nivel de mesencéfalo lo encontraremos como un fino conducto, que es el conducto mesencefálico o de Silvio, ¿ya? Y aquí encontramos una representación tanto del núcleo como del fascículo, porque el quinto par recorre todo el tronco, ¿no? Como el espinal en el bulbo, el principal en la protuberancia, arriba el núcleo mesencefálico del quinto par, ¿ya? No existe en realidad alguna otra estructura nueva. Pasamos ahora al mesencéfalo. El mesencéfalo, que es la parte que se encuentra entre el diencéfalo y la protuberancia. Para su explicación haremos dos cortes basados en los tubérculos coargeos superiores e inferiores. Por lo tanto, si seguimos en orden ascendente, primero veremos corte a nivel de los tubérculos coargeos inferiores y luego corte a nivel de los tubérculos coargeos superiores. Este corte de aquí es para ver las regiones, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya el cuarto ventrículo se ha cerrado aquí en un solo conducto, que es el conducto de Silvio. Vemos esto que es el pie, ¿ya? La calota
¿ya? Y esto acá que es la lámina corigémina. Ustedes recordarán que en la parte anterior del mesencéfalo están los pedúnculos cerebrales, que se abren a manera de V, que deja una fosa llamada fosa interpeduncular, y que en la parte posterior del mesencéfalo hay dos tubérculos superiores y dos tubérculos inferiores. En realidad son 4 protrusiones redondeadas llamadas lámina corigémina, que están separadas por un surco en cruz, ¿ya? Entonces aquí estamos nosotros viendo cómo el pedúnculo tiene varias regiones, esta por donde discurren una serie de fascículos motores en el pie propiamente dicho, en la parte más anterior. Luego aquí sigue una especie de semiluna de un gran núcleo extrapiramidal que se llama locus nigere, que corresponde a la vía dopaminérgica, y como ejemplo, cuando existe una disfunción de este núcleo por déficit de producción de dopamina, se lo relaciona pues con la enfermedad de Parkinson. Luego después viene esta región que está a cargo de una serie de fascículos, entre estos el lemnisco medial, que se sigue desplazando hacia la búsqueda del tálamo. Viene desde abajo del bulbo y atraviesa protuberancia, en este caso mesencéfalo, en la búsqueda del bulbo. Todo esto es el pie, viene la calota y viene el techo. Esto forma parte de la lámina corigémina, ¿ya? Esto aquí que rodea al agujero del epéndimo se llama sustancia gris periacueductal. Acá estará los núcleos que vamos a precisar. Aquí esto más negro es el fascículo longitudinal medial. Bueno, avanzamos. Entonces hay dos cortes, uno realizado a nivel de tubérculos coreanos superiores, otro a nivel de tubérculos coreanos inferiores, ¿no? Aquí tenemos un corte realizado a nivel del tubérculo coreano inferior. Ya salimos de la protuberancia, entramos ahora a mesencéfalo, y el primer corte de mesencéfalo es el realizado a nivel de tubérculos coreanos inferiores. Estos son los tubérculos coreanos inferiores, aquí lo estamos viendo, ¿ya? Pero si venimos desde acá abajo, vemos el pie, el pedúnculo, ¿no? Ya se les explicó que todo esto aquí está ocupado por raíces motoras, por axones, fascículos que ya los vamos a distribuir. Luego viene el locus nigere, ¿no? Y aquí a nivel de los tubérculos coreanos inferiores hay una estructura, hay un accidente que es la decusación del pedúnculo cerebroso superior. Como ustedes recordarán, los fascículos que proceden de la médula y que van a camino al cerebelo, una parte de ellos se decruzan aquí, ¿no? Y que se conoce con el nombre de decusación del pedúnculo cerebroso superior, ¿ya? Más hacia afuera, este es el lemnisco medial, y este acá que es el lemnisco lateral, que termina aquí en los tubérculos coreanos inferiores. A este nivel hay un importante núcleo que está aquí, ¿no? Este núcleo corresponde al núcleo del patético cuarto par, ¿no? Acá está el agujero de Silvio, y toda esta zona que rodea es la sustancia gris periacueductal. Aquí estamos viendo una resonancia, un corte transversal. Tenemos una imagen sagital, pero este es el corte transversal que estamos estudiando ahora, ¿no? Miren cómo se ve el acueducto de Silvio, cómo se ve el pie, cómo se ve el locus nigere, ¿no? Parecería apreciarse aquí lo que es núcleo rojo, que ya lo veremos en el siguiente corte. Esto nos serviría para explicar la distribución del pie, de las fibras que descienden acá, ¿ya? Se dice que si dividimos en 5 partes, el quinto lateral o más externo
por aquí discurren las fibras córtico-pontinas y córtico-vulvares laterales. En estos tercios 3/5, ¿no? De los 5, estos 3/5 de aquí, ¿no? El haz córtico espinal y córtico vulvar medial, y en el quinto interno el fascículo frontopontino. Estamos viendo aquí la decusación del pedúnculo cerebroso superior, acá el locus niger, y esto los fascículos que discurren por aquí, dentro de los cuales los más notorios son lemnisco medial y lemnisco lateral. Y estos que son los tuberclos por regiones inferiores. Ustedes ven cómo observamos aquí los núcleos de cuarto par, y este par craneano es el único que nace por la cara posterior del tronco. Ustedes ven, antes de salir se decusa, ¿no? Abraza el mesencéfalo y van a aparecer acá a la cara anterior, pero emergen es por aquí, por el dorso del mesencéfalo. Bueno, esto es para ver la sustancia negra. Y acá tenemos un corte, el último corte de mesencéfalo realizado a nivel de los tuberclos cuadrigéminos superiores, en el cual lo que destaca es la presencia de este gran núcleo extrapiramidal, que es el núcleo rojo, el cual sirve de intermediario de fibras que proceden de o que hacen contacto, que se dirigen hacia la médula, de fibras que van hacia el cerebelo, de las fibras que proceden de los hemisferios cerebrales, ¿no? Tanto a un lado como al otro tenemos este núcleo, gran núcleo, que es el núcleo rojo. El fascículo longitudinal medial conserva su ubicación, ¿no? Siempre en la parte medial y por debajo de la sustancia grípera conductal. Y aquí tenemos un núcleo importante, que es el núcleo tercer par. No olvidemos que el tercer par es un núcleo motor que va a inervar los músculos recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor, elevador del párpado superior en cuanto a su motricidad, y en cuanto a la parte visceral, una representación parasimpática, que es el núcleo de Didier-Westphal, que está en la región postero lateral de este núcleo, que es el núcleo del tercer par, y que esa representación de ese núcleo de Didier-Westphal es el que se va a encargar de inervar el esfínter pupilar. Si se daña ese núcleo o las fibras que salen de aquí, va a originar una dilatación de la pupila, ¿ya? Ya aquí nosotros no vemos el lemnisco lateral, vemos sí el lemnisco medio, pero el lemnisco lateral no, porque llegó hasta el colículo inferior.